Saludos, apreciados maestros de Escuela Sabática. Estamos aquí deseosos de poder compartir con ustedes esta lección tan importante que nos habla acerca de la jaula del pájaro. Y queremos compartir con ustedes algunas ideas de cómo podemos abordar la lección de Escuela Sabática para este sábado 16 de julio de 2022. Y mis queridos maestros, hay muchos pastores que nos ayudan a darnos bosquejos tan importantes de cómo compartir la lección de Escuela Sabática. Tenemos que entender que uno de los elementos importantes en el momento de impartir la lección de Escuela Sabática es la participación de los alumnos, ya sea que hayan estudiado o que no. La función del maestro es proveer ese ambiente de aprendizaje, y esto se puede lograr a través de algunos aspectos que hemos mencionado ya en algunos otros comentarios que tienen que ver con el bosquejo. En primer lugar, tenemos que llamar la atención, captar el interés, y eso se puede hacer en de 1 a 2 minutos. Y de hecho hay varios bosquejos que tenemos de manera escrita para que podamos compartir la lección. Y aquí tenemos, por ejemplo, el bosquejo del pastor Remberto Sarsuri, así también aparece en su Facebook, y él nos presenta la jaula del pájaro, un bosquejo con la introducción con una pregunta, la cual dice: ¿por qué Dios permite que experimentemos dolor o confusión? Y en el desarrollo de la lección de Escuela Sabática, él propone al menos 5 aspectos importantes. El primero, hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Y él nos habla así como Dios mismo condujo a Israel a un callejón sin salida cuando el faraón los perseguía, así también, porque a veces es tan difícil confiar en las promesas divinas, Dios mismo nos conduce a experiencias muy difíciles para que aprendamos a creer en Él y a temerle. Estas últimas 2 frases entre comillas. Por lo tanto, seguir a Dios no necesariamente significa la ausencia de pruebas o dolor, sino más bien tener siempre una disposición a ser instruidos por Él. En la siguiente sección, aguas amargas. Pero Dios siguió probando a Israel. Después de cruzar el Mar Rojo, lo llevó por el desierto caluroso, primero a Mara y luego a Refidim, no solo para que sintieran la necesidad de agua, sino siempre y sobre todo para que descubrieran su verdadera necesidad. ¿Cuál era? No dudar de la existencia de Dios. Así, en la vida cristiana quizá no obtengamos de Dios todo lo que queremos, pero siempre obtendremos de Él lo que realmente necesitamos. Esta es la siguiente parte, la tercera parte, el gran conflicto en el desierto. Ahora bien, así como a Jesús, a veces el Espíritu Santo puede llevarnos a crisoles de prueba donde estaremos expuestos a las feroces tentaciones de Satanás. Pero recordemos, cuando Dios nos somete a una prueba, no es para tentarnos, sino para lograr algún propósito que es para nuestro bien. En el siguiente aplicación aparece lo siguiente: por lo tanto, cuando estamos en el crisol, no nos quemamos en lugar de purificarnos. Es decir, si pecamos, podemos volver a levantarnos porque Jesús ya venció al pecado. Y en la cuarta parte, un legado que perdura. De este modo, así como Pedro les enseñó a los expatriados de la dispersión, entre comillas, a pesar de lo difícil o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista la vida eterna, que habrá en el futuro una vida sin dolor y una vida sin muerte. Recordemos, la fe auténtica es la meta final de todos quienes estamos siendo probados por Dios. Y el último aspecto que él propone en su bosquejo es el fuego de prueba. Por lo tanto, si estás atravesando pruebas duras, no dudes de la dirección de Dios en tu vida, sino más bien, número 1, aférrate a las maravillosas promesas de Dios. Número 2, recuerda cómo Dios te condujo en el pasado. Y número 3, ora, ora y ora, pidiendo fe y perseverancia. Y por último, Dios no te abandona y nunca se dará por vencido por ti. En conclusión,
La lección de Escuela Sabática en el bosquejo del pastor Remberto Sarsuri propone la siguiente conclusión: Dios no siempre nos lleva a lugares agradables porque quiere que aprendamos a pedirle ayuda. Usted lo puede buscar así en Facebook como también en Twitter, Remberto Sarsuri, y todos los viernes va a encontrar este especial bosquejo para que usted lo pueda tener. Un bosquejo muy agradable, muy práctico, muy sintetizado. Aparece con 300 o 301 palabras, muy resumido. Y ahora, mis apreciados maestros, quiero compartir con ustedes algunos aspectos profundos de la lección de Escuela Sabática en los siguientes minutos. En primer lugar, la introducción. La semana pasada estudiamos varios crisoles, tipos de crisoles. La lección de esta semana se centra más en los crisoles de la madurez. Sí, Dios nos salva por medio de su gracia. Sí, Él nos justifica por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo y por nuestra aceptación de ese sacrificio mediante la fe. Pero la gracia de Dios no es una solución barata que se queda en el plano discursivo. Su gracia es pedagógica y transformadora. Es decir, la gracia de Dios quiere enseñarnos cosas y transformar nuestra vida. La salvación y la vida no son experiencias teóricas. Solamente crecemos cuando realmente experimentamos su amor incondicional por nosotros. De esta manera Dios se convierte en Jehová de los ejércitos, el que nos guía en esta experiencia, el que nos lleva a crecer, a transformarnos. La temática de la lección de Escuela Sabática para esta semana se destacan dos grandes temas. Número uno, Dios nos guía en medio de la lucha de este mundo caído. Además de consolarnos, esto también nos da fuerza y confianza en Dios. Y número dos, crecemos y nos transformamos solamente cuando Dios nos guía en medio de las batallas de la vida. De los dos aspectos más profundos quiero comentarles ahora. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En mayo y junio del 2019, el Papa Francisco desató una controversia al respaldar oficialmente un cambio en el Padre Nuestro. En lugar de no nos metas en tentación, la nueva versión católica romana del Padre Nuestro diría: no nos dejes caer en la tentación. El principal argumento del Papa fue que la traducción no nos metas en tentación es incorrecta desde el punto de vista teológico y pastoral, ya que esta frase identifica a Dios como el tentador en lugar de Satanás. Un padre, afirmó el Papa, no llevaría a su hijo a la tentación, sino que ayudaría al hijo a levantarse cuando caiga. Bien podemos sentirnos reflejados con este intento de exculpar a Dios del estatus de tentador. Pero cambiar el texto del Padre Nuestro no tiene ningún justificativo. Hay muchas otras frases bíblicas como esta que plantean dificultades. Los principios de la hermenéutica bíblica y la historia de la teología nos enseñan que debemos tratar de comprender el texto y su mensaje, en lugar de cambiar el texto bíblico, su traducción, con la intención de ayudar a resolver sus misterios de una manera que determinada cultura o persona considere más apropiado. Por ejemplo, un estudio de Mateo 6:3 y sus conceptos clave, tanto en el contexto bíblico inmediato como en el más amplio, nos ayudará a entender y comprender mejor esta frase. En el griego del Nuevo Testamento, San Mateo 6:13 y Lucas 11:4 usan exactamente la misma redacción para traducir la frase no nos metas en tentación. Por lo tanto, la frase se traduce correctamente en la mayoría de las versiones. En lugar de tratar de reorganizar o reinterpretar este versículo como lo hizo el Papa, necesitamos entender su significado. El verbo clave meter en griego es la forma aoristo activa del subjuntivo verbo isperó, que significa llevar hacia adentro, traer, introducir, de acuerdo al léxico griego de Scott. Así que no hay ningún error aquí en el texto, no hay manera de reinterpretarlo. Jesús quiso decir: no nos metas, no nos dejes caer. En San Mateo 26:41 aparece un ejemplo de ello. Jesús describe la tentación como algo en lo que alguien podría entrar o caer, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Quienes argumentan a favor de cambiar la redacción de esta frase en el Padre Nuestro se centran en la palabra tentación y determinan que Dios no puede tentarnos porque no puede ser la fuente de la tentación. Pero la palabra griega para tentación, peiraismos, tiene dos significados distintos. La primera es tentación y se relaciona con la seducción o la incitación al pecado. Y en cierto sentido,
Es cierto que Dios no nos mete en la tentación porque no es el tentador, como establece claramente Santiago 1, 13 y 14. El segundo significado de tentación es experimento, prueba o test. En Gálatas 4, 14, la enfermedad de Pablo fue una prueba para los Gálatas. Y en 1 de Pedro 4, 12, Pedro advierte a los cristianos que no se sorprendan por la prueba que les ha sobrevenido. Quizás Santiago sea quien da la mejor explicación del proceso de la tentación, especialmente porque usa los dos significados de tentación juntos en el mismo pasaje. Afirma que los cristianos afrontan las pruebas con gozo y perseverancia. Este breve estudio nos ayuda a comprender mejor la frase "no nos metas en tentación". Y mis apreciados maestros de escuela sabática, profundizando en la lección de escuela sabática, podemos llegar y concluir diciendo que si las dificultades de la vida en el contexto del gran conflicto solo nos ayudan a crecer, ¿por qué Jesús nos enseña a pedir a Dios que no nos lleve por estas pruebas? Esta parte del Padre Nuestro nos enseña al menos dos aspectos importantes de la vida cristiana. En primer lugar, cualquiera que sea el beneficio del sufrimiento, no es una experiencia agradable, porque Dios no nos creó para sufrir. Jesús mismo, que vino para asumir nuestro sufrimiento y muerte, oró en la hora de su mayor angustia: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y mis apreciados hermanos, al concluir "no nos metas en tentación", en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a sentirnos libres de decir a nuestro Padre cuánto quisiéramos evitar las pruebas de la vida, aunque a veces puedan ser beneficiosas. Sin embargo, nos enseñó con su propio ejemplo que siempre debemos ceder amorosamente a la voluntad y a la dirección de Dios, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y para el plan de nuestra salvación. En segundo lugar, "no nos metas en tentación" se combina en forma inmediata y deliberada con "mas líbranos del mal", dado que el sufrimiento es inevitable en este mundo contaminado por el pecado. Queremos que Dios nos guíe en medio de todas nuestras pruebas, pero no queremos que la tentación de Satanás nos venza. Aquí el Padre Nuestro proclama la esencia misma del Evangelio de la Gracia, porque nos enseña que como cristianos no nos salvamos librando las batallas de la vida y al mismo diablo como superhumanos. Más bien es Dios quien nos libra del maligno. Pero ¿cómo nos libra de Satanás? En Mateo 4:1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Por supuesto, entendemos que el Espíritu Santo no llevó a Jesús al desierto para hacerlo pecar, sino para revelar a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como aquel que venció donde Adán falló y como aquel que venció al mal y a Satanás mismo. Entonces, al enfrentar las pruebas y las tentaciones del diablo, la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás libera al cristiano. Por lo tanto, aunque el sufrimiento y las pruebas no son agradables ni deseables, debemos pasar por ellas para nuestro beneficio. Oramos para que Dios nos conduzca cubiertos por la victoria de Cristo sobre Satanás. Ya en la tercera década del siglo XVIII, Jorge Friedrich Händel, del año 1685 al año 1759, podía considerarse un compositor consumado. Después de haber escrito varios géneros musicales, como escribió principalmente música no religiosa, muchos de la iglesia de Inglaterra lo consideraban un compositor secular, lo que provocó tensiones con la iglesia. Sin embargo, Händel siempre tuvo sed de Dios y de salvación, y en abril del año 1737 sufrió un derrame cerebral o alguna infección psicológica. Aunque se recuperó pronto, terminó en una crisis financiera, racional, relacional y espiritual. En conflicto con la iglesia, en desaveniencia con muchos de la corte y con otros músicos, Händel pensó que colapsaría. Entonces, el 8 de abril de 1741 dio el que pensó que sería su último concierto y a los 56 años se retiró de la vida pública. Pero Händel estaba buscando una nueva composición. Pronto la encontró. Un amigo, Charles Jennings, compartió con Händel un libreto que se centraba en la vida de Cristo, que contenía 3 partes. 1, las profecías sobre la venida del Mesías. 2, la primera venida del Mesías y su pasión. Y 3, la gloria futura de su segunda venida, el fin del pecado y la aclamación eterna del Mesías. Händel redescubrió la gloriosa imagen de Jesús como Mesías y Salvador y decidió dedicarle un oratorio. Una invitación desde Dublín para que Händel compusiera algo para un concierto benéfico sirvió de catalizador, y así nació el Mesías, el oratorio más extraordinario de todos los tiempos. Händel estaba tan absorto en la composición de su nueva obra que en 24 días escribió las 3 partes en unas 260 páginas.
Durante esos días el músico no salió de su departamento para nada y apenas probó la comida que le preparaban. A veces durante la composición sollozaba o lloraba por los maravillosos textos bíblicos que concluía por la gloria que veía en Jesús, el Mesías. Cuando se presentó la nueva canción El Mesías en el concierto benéfico de Dublín, se recaudaron 400 libras, lo que redundó en la liberación de 142 hombres de la prisión de deudores, pero también liberó a Händel del crisol espiritual y multifacético en el que se encontraba. Y desde entonces ha sido una bendición para innumerables personas de todo el mundo. Händel murió la mañana de un Viernes Santo, el 14 de abril de 1759, apenas 8 días después de haber dirigido su obra maestra El Mesías por última vez, y lo sepultaron en la abadía de Westminster. El monumento de la abadía en su honor lo representa sosteniendo el manuscrito del Mesías, tercera parte, en el lugar donde dice: yo sé que mi Redentor vive. Una fuente de inspiración para esta asombrosa historia se halla en el Spiritual Lives, The Great Composer, de Patrick Canavag, revisada y ampliada. Quizá no hubiese sido por la profunda crisis que atravesó Händel, el mundo nunca habría disfrutado del mayor oratorio que se conozca. Fueron la humildad de Händel ante Dios, su búsqueda de la salvación en medio de su angustia y su espíritu implacable para salir adelante en medio de la adversidad, los que lo ayudaron a levantarse y a entonar una nueva canción. Juan el Bautista fue el siervo fiel de Dios en un momento único de la historia. Recibió el llamado del privilegio de anunciar el advenimiento del Mesías y su misión. Juan vivió un estilo de vida austero y con la mayor integridad espiritual y moral. Cumplió su misión sin dudarlo, ni intentar atribuirse ni un ápice de reconocimiento. Sin embargo, cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan fue llevado a un crisol. Sí, Juan fue encarcelado, juzgado y ejecutado, pero no se dio al mal. Para los dedicados estudiantes de la Biblia, Juan emerge como una figura victoriosa. A pesar de la muerte violenta, como un ejemplo para todos nosotros. Ponte en el lugar de Juan el Bautista en prisión. ¿Qué pensamientos habrían cruzado por su mente mientras esperaba el resultado del juicio? Al enfrentarse a la clara perspectiva de la ejecución a manos del malvado Herodes, una situación en la que Jesús no hace nada para intervenir y librarlo, ¿cómo te hubieses sentido tú? ¿Has tenido experiencias límite en tu vida similares a las que pasaron los israelitas en el Mar Rojo, o la de Juan o la de Händel? Compártelas con tu clase. ¿Qué principios y estrategias de fe crees que te ayudarían a salir victorioso de este tipo de experiencias? Mientras mis apreciados maestros procuramos que los alumnos participen, recuerden que hay que llamar la atención, recuerden que hay que desarrollar, explorar el tema, luego hay que aplicar y por último hay que hacer, hay que dejar alguna tarea para cada uno de los alumnos puedan hacer con sus amigos, compañeros de trabajo, de acuerdo a lo aprendido en la lección. Mientras experimentamos esta lección en nuestra vida, apreciado maestro, recuerda, es un gran privilegio ser maestro de escuela sabática y tener la solemne responsabilidad de llevar a cada alumno una experiencia vívida, clara, aplicada a la vida y llena de mucha creatividad. Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda darte el conocimiento, y si hay sabiduría, hay que pedirla a Dios. Santiago 1:5.